Pasamos ahora al segundo punto del orden del día. Refiero al informe de liquidación del presupuesto del Estado correspondiente al año 2017. Para ello, doy la palabra a la diputada Lina Olinda Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, para que nos presente dicho informe. Buenos días. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Compañero Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estimados diputadas y diputados, me honra presentarles, en nombre del Consejo de Ministros, la liquidación del presupuesto del Estado correspondiente al año 2017, que no es más que el cierre de un proceso de rendición de cuentas sobre la administración de los recursos de todo el pueblo, aprobados mediante la Ley 122 para dar respuesta al plan de la economía de ese año. Por este proceso lo ha precedido las respectivas liquidaciones en las asambleas provinciales y municipales del Poder Popular, en las que no solo se reconocieron los avances logrados, sino que se evaluaron las deficiencias que estuvieron presentes, muchas no resueltas y que merecen un enfrentamiento decidido en el año que cursa. Los diputados llegan a esta sesión con un conocimiento del desempeño presupuestario a partir de las acciones de fiscalización realizadas durante el año 17. Disponen de un informe detallado, entregado con antelación y analizado en la Comisión de Asuntos Económicos, por lo que hoy se cierra un proceso de trabajo interactivo. Por otra parte, los órganos de prensa están disponiendo de la información necesaria que permite divulgar más detalles sobre la ejecución del presupuesto, lo que a la vez contribuirá a elevar la cultura económica de nuestra población. El desempeño económico del año 2017 fue evaluado en la sesión final de la 8ª legislatura el pasado mes de diciembre, por lo que me referiré solo a una síntesis de las condiciones que más impactaron en la ejecución del presupuesto, lo que fuera puntualizado en las conclusiones de la mencionada sesión por el general de Ejército, compañero Raúl Castro Ruz. Estas son: restricciones financieras, insuficiente disponibilidad de combustibles, impacto en la economía por 3 años de sequía sostenida y consecutiva, efectos del bloqueo económico, comercial y financiero, afectaciones provocadas en 12 provincias por el huracán Irma e intensas lluvias posteriores. Este escenario transformó algunos de los objetivos iniciales previstos en el presupuesto, reorientándose una parte de los recursos a restablecer los servicios sociales básicos, asegurar la protección de nuestra población, tareas de la recuperación y a la vez estimular la producción de alimentos, sin abandonar los programas en que se pudiera avanzar. Sirva solo un ejemplo, que en adición a los presupuestos que los presupuestos locales y empresas dedicaron a resarcir el impacto del huracán Irma, el presupuesto del Estado destinó 528 millones de pesos para la evacuación, recuperación y bonificaciones a damnificados. La ejecución del presupuesto en el año 2017 tuvo un comportamiento favorable, al sobrecumplirse los ingresos en un 3%, alcanzando una cifra superior a los 55.618 millones de pesos. Por su parte, los gastos ascendieron a 63.900 pesos para un 98% de ejecución.
Los tributos aportaron el 74% del total de los ingresos, fundamentalmente por los impuestos que provienen de las ventas y la eficiencia empresarial. Este comportamiento valida al sistema tributario como la principal fuente de ingresos al presupuesto del Estado y vía de redistribución de las riquezas acorde a lo previsto en los lineamientos 42 y 43. El sector estatal de la economía se mantiene como el principal aportador, con el 86%. Le siguen las formas de gestión no estatal, con un 11% de participación en los ingresos, las que aumentan en 3 puntos porcentuales con relación al año precedente. Si bien es cierto que la ONAT incrementó las fiscalizaciones, lo que se expresó en el aumento de los ingresos en la campaña de liquidación, se precisa más eficacia en las acciones sobre las actividades evasoras de los compromisos tributarios, donde se evidencia que dinero que corresponde a todo el pueblo está favoreciendo los bolsillos de los incumplidores. En cuanto al uso del presupuesto, a los sectores de la salud pública, asistencia social y educación se destinó el 51% de los gastos de la esfera social. El presupuesto aseguró la vitalidad de disímiles actividades que por cotidianas no siempre se asocian al respaldo económico que demandan. A la salud pública y asistencia social se asignó una cifra superior a los 10.700 millones de pesos. Para cubrir, entre otras actividades, 251 millones de consultas médicas y estomatológicas. Y es solo decir que la mortalidad infantil alcanzó su más baja tasa en la historia, con 4,0 por 1.000 nacidos vivos. Se dispuso de los recursos necesarios para la higienización, eliminación de vectores, dados los eventos epidemiológicos presentados. Las casas de abuelos, los hogares de ancianos, de impedidos y maternos garantizaron la asistencia a 185.000 personas. En las instalaciones asociadas al envejecimiento poblacional no se logra aún satisfacer toda la demanda, situación que está recibiendo máxima prioridad, pero requiere mayor acompañamiento de la responsabilidad familiar, sobre todo ante la actual estructura y tendencia demográfica. En la atención a personas con discapacidad fueron beneficiados 62.000 adultos mayores y madres con hijos con discapacidad severa, así como aquellos que recibieron el servicio de asistencia social a domicilio. A la educación se dedicaron 8.178 millones de pesos. En la educación preescolar, primaria, especial, preuniversitaria, técnica y profesional y de formación del personal pedagógico, se dio continuidad de estudios a 1.740.000 estudiantes en más de 10.000 escuelas. La educación superior garantizó el funcionamiento de 50 instituciones entre universidades, institutos, centros y escuelas ramales para 225.000 estudiantes. Las ofertas culturales alcanzaron más de 9 millones de actividades. Destaca el crecimiento de las distintas manifestaciones artístico-culturales. La televisión transmitió 67.600 horas y la radio 530.000, que fundamentan el aumento de las transmisiones deportivas y educativas, así como la habilitación de nuevas emisoras. Las actividades deportivas fueron respaldadas por el presupuesto del Estado para la celebración de competencias nacionales e internacionales, maratones deportivos, juegos escolares y otras actividades para el disfrute y la recreación sana de la población. El Fondo de Ciencia e Innovación Tecnológica ejecutó 60 millones de pesos en 173 proyectos de 23 centros científicos. Se atendieron los programas que dan respuesta al plan de estudio para enfrentar el cambio climático, Tarea Vida. Las demandas de los organismos de la defensa fueron garantizadas bajo el principio de no descuidar jamás la defensa del país. A la seguridad social
se destinaron más de 5.900 millones de pesos para atender 1.670.000 pensionados y las prestaciones por maternidad. El 14% de los gastos fue financiado por el presupuesto del Estado, al resultar insuficiente el aporte por la contribución a la seguridad social. Un programa humanista es el subsidio a personas de bajos ingresos para ejecutar acciones constructivas en sus viviendas, al que se asignó una cifra superior a los 1.000 millones de pesos, beneficiando a más de 21.000 personas. No obstante, quedan insuficiencias por atender, agilizar las entregas, mayor supervisión y el uso de la totalidad de los recursos financieros recuperados en el año. Por otra parte, se respaldaron más de 46.000 acciones de conservación y rehabilitación de viviendas, lo que benefició 101.000 de ellas, 11.000 apartamentos en edificios multifamiliares y 117 cuarterías. La contribución territorial para el desarrollo local ha constituido fuente de recursos adicionales a disposición de los municipios. Alcanzó 525 millones de pesos, destinados fundamentalmente a acciones en beneficio de la comunidad, como rehabilitaciones hidráulicas, instalaciones sociales y empresariales, reanimación de consejos populares, entre otros. Se deberá continuar trabajando en el perfeccionamiento de su uso y destino. En las actividades presupuestadas impactó la carencia de algunos bienes y servicios, entre los que se encuentran los materiales de construcción y la capacidad constructiva para los mantenimientos. Puntualmente se detectaron deficiencias en el control del uso y destino de los recursos. Fueron asignados más de 14.000 millones de pesos a empresas que generaron exportaciones o sustituyen importaciones, otorgándoseles compensaciones fundamentalmente para arroz, frijol, maíz, carne de cerdo, leche y azúcar, con lo que se estimula la producción, se ahorran divisas al país y los productores reciben precios justos. El sector agropecuario recibió beneficios adicionales al financiarle el 50% de las pólizas de seguro para proteger las afectaciones a los cultivos y las tasas de interés de los créditos otorgados, así como las pérdidas ocasionadas por la sequía superiores a las amparadas por el seguro, lo que ascendió a 159 millones de pesos. Un total de 83 empresas cerraron el año con pérdidas no planificadas, con un resultado negativo de 1.167 millones de pesos, por lo que deben continuar trabajando en eliminar las causas que han provocado esta situación anormal. Las inversiones para el sector hidráulico recibieron respaldo presupuestario por más de 447 millones de pesos para la ejecución de conductoras, alcantarillados, drenajes y otros que beneficiaron a más de 1.700.000 personas con mejoras en los servicios. El programa de trasvases se cumplió al 90% por el incumplimiento de las importaciones de equipos. Se destinaron a obras de transporte 208 millones de pesos, que incluye 90 millones para resarcir las afectaciones por eventos climatológicos en los viales. Los presupuestos locales mejoraron los resultados al obtener superávits en su gestión superiores a los previstos. En las 3 provincias que fueron deficitarias, redujeron este déficit en más de 170 millones de pesos. Los ingresos cedidos a favor de los municipios y provincias representaron el 35% del total de sus ingresos, superior en un 7% al año anterior, lo que es coherente con el principio de fortalecer la gestión financiera de los órganos locales para respaldar su desarrollo económico y social, aspecto en el que se debe continuar trabajando en respuesta a los lineamientos 17 y 49.
asumieron obligaciones de pagos superiores a sus recursos 397 unidades presupuestadas y 76 cuentas distribuidoras municipales por un importe de 584 millones de pesos, lo cual afectará el año 2018 en igual magnitud. Indisciplina financiera que implica la adopción de medidas que compulsen al ahorro y restricción de pagos, la máxima utilización de inventarios, así como el estricto control y análisis en los consejos de dirección que identifiquen las causas y condiciones que han originado estas faltas y emprendan las acciones para su erradicación definitiva sin esperar soluciones de niveles superiores. En el año tuvieron un comportamiento inestable los compromisos en los cobros y los pagos, tema basado en la indisciplina, en particular cuando existen operaciones directas con la población, lo que exige mayor prioridad de los equipos de dirección en todos los niveles. Los resultados obtenidos en las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República en la ejecución presupuestaria expresan que se aprecian discretos avances, aunque no suficientes, que demandan la máxima atención en las reservas de planificación de los ingresos, el seguimiento y control a la ejecución del presupuesto, sobre el destino y uso de las subvenciones, así como en la tesorería. Tarea compleja, pero no imposible, que requerirá de la responsabilidad de los cuadros y colectivos que aseguremos el riguroso control en todos los niveles. Compañeras diputadas y diputados, el efecto combinado del sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de los gastos permitieron obtener un déficit fiscal inferior al aprobado en el presupuesto, el que ascendió a 8.284 millones de pesos, con lo que se cumple la ley. Con este resultado se utilizó solo el 86% del financiamiento aprobado mediante bonos soberanos, reduciendo el endeudamiento planificado en 1.382 millones de pesos que pasaron a ser fuentes de financiamientos del año 2018. Sometemos a su consideración la liquidación del presupuesto del Estado del año 2017. Muchas gracias. Muchas gracias a Lina. Ahora le cedo la palabra al diputado Oscar Luis Humpentón, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de nuestra Asamblea, para que exponga el dictamen elaborado por esa comisión conjuntamente con la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre el informe de liquidación del presupuesto del Estado en el año 2017. Buenos días. General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Compañeras y compañeros diputados e invitados. La Comisión de Asuntos Económicos, después de haber escuchado y discutido la información del Ministerio de Finanzas y Precios, los resultados de las auditorías al proceso de liquidación del presupuesto efectuada por la Contraloría General de la República y las acciones de control y fiscalización efectuadas por los diputados integrantes de las comisiones permanentes de la anterior legislatura y concentrando su valoración en aspectos esenciales a fin de minimizar la repetición de elementos cuantitativos ya explicados, de conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, emite el siguiente dictamen. En el contexto de la economía que se describe, los ingresos netos experimentaron un crecimiento similar al promedio de los últimos años. El sector estatal sigue siendo el mayor aportador de ingresos al presupuesto, en un entorno del 86%, lo que apunta a este y en particular a la empresa estatal socialista como el principal sustento de los logros sociales de la revolución. De ahí
la importancia de atender y resolver los problemas de planificación, eficiencia y control aún presentes en dicho sector. Resulta preocupante que 945 empresas en el país sobrecumplieron excesivamente las utilidades, mientras 83 registran pérdidas no planificadas. Esta es una muestra de las insuficiencias que se continúan manifestando en la planificación del sector empresarial y las potenciales reservas aún existentes. La participación de los ingresos al presupuesto provenientes de las formas no estatales presentó una tendencia al crecimiento, pero se requiere incrementar la cultura y disciplina tributarias, hacer más efectivas las acciones de control y enfrentar con rigor y exigencia las conductas evasoras. En el año fueron destinados al subsidio a personas sin solvencia económica para realizar acciones constructivas en sus viviendas 1.013 millones de pesos, con más de 21.000 beneficiados. No obstante, quedaron recursos financieros pendientes de distribuir, por lo cual los consejos de la Administración deben trabajar para agilizar su entrega, acorde con las normas establecidas. Es de significar que de los gastos previstos se ejecutaron el 98%, con una tendencia al crecimiento en los últimos años y un promedio anual del 7%, superior en proporción al crecimiento de los ingresos, lo que tiende a incrementar el déficit, asunto que exige nuestra mayor atención. En la Cuba de hoy, ante un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y su efecto extraterritorial, impactada además por adversos eventos climatológicos, en un escenario desfavorable en el contexto internacional, se destinan a la salud pública y la asistencia social el 29% del total de la actividad presupuestada. Cada día se gastan en estas esferas más de 29.300.000 pesos, lo que ha permitido mostrar indicadores de países desarrollados, entre los que destaca la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia, 4 por cada 1.000 nacidos vivos. La asistencia social garantizó la protección de personas con vulnerabilidades sociales, aunque requieren particular atención las acciones asociadas al envejecimiento poblacional que aún son insuficientes. A la educación se le dedicó el 22% de los gastos de la actividad presupuestada, que representa como promedio diario más de 22.400.000 pesos, lo cual garantizó la continuidad de estudio en todos los niveles de enseñanza. El presupuesto ejecutado en los sectores de cultura y deportes sustenta los crecimientos previstos en los niveles de actividad de las distintas manifestaciones deportivas y culturales. Dentro de los 1.028 millones de pesos destinados a los presupuestos locales, tuvo un peso fundamental el programa de viviendas, en el cual se logró la terminación de más de 11.000, cifra superior a la planificada, de acuerdo con la capacidad constructiva y de recursos, pero que no satisface las necesidades, aspecto al que se le dedica especial atención. Se destinaron 14.163 millones de pesos, fundamentalmente a subsidios a la exportación y sustitución de importaciones, para aquellos productos que solo cubren de forma parcial los costos de producciones, como el azúcar, café, carne de cerdo, arroz y frijoles para el balance, leche fluida, así como maíz para alimento animal. El país subsidió precios minoristas a la población, de la canasta familiar normada y del servicio de electricidad, cuyas tarifas no cubren los costos, debido a los altos niveles en el mercado internacional de los productos y materias primas asociados, lo que permitió no incrementar los precios y tarifas, manteniendo la protección a nuestro pueblo.
Se destinaron los recursos financieros necesarios para enfrentar la recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Irma. El aporte al desarrollo local financiado por la contribución territorial para la solución de problemas y planteamientos de la población en los municipios tiene un impacto positivo, por lo que debe continuar perfeccionándose en pos de un mayor beneficio de la población. Como se ha planteado, el déficit fiscal resultó inferior al aprobado, consecuencia del efecto combinado del sobrecumplimiento de los ingresos netos informados e inejecución de los gastos. Sobre la deuda pública, se redujo el endeudamiento previsto, aun cuando presenta un crecimiento con respecto al año 2016. Especial atención requieren los resultados obtenidos en las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República en la ejecución presupuestaria. No obstante expresar discretos avances, todavía se manifiestan insuficiencias. Subsisten unidades presupuestadas que sobreejecutan o inejecutan los gastos planificados o asumen obligaciones de pagos superiores a la disponibilidad de efectivo en cuenta, dando lugar a demandas de financiamientos adicionales a los límites presupuestarios aprobados, lo cual evidencia falta de prioridad, rigor y exigencia, unido al descontrol e indisciplinas que implica que se conviertan en afectaciones para la ejecución del presupuesto del próximo año. Insuficiente utilización de las normas de consumo materiales y financieras y de los inventarios como fuentes del plan en los procesos de elaboración del presupuesto. Formalismo y falta de rigor en las rendiciones de cuenta de las administraciones a los trabajadores como verdaderos dueños, así como en la evaluación de la ejecución del presupuesto en consejos de dirección y asambleas de afiliados y trabajadores. Insuficiente preparación de profesionales y técnicos, no completamiento de las plantillas e inestabilidad del personal que labora en las áreas económicas y de control, entre otras que ponen de manifiesto las reservas y posibilidades que tenemos para seguir avanzando en esta materia. Las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consideran la pertinencia del informe sobre la liquidación del presupuesto que se nos presenta, referente a la ley aprobada a tales efectos para el ejercicio del año 2017. No obstante, al ser el presupuesto un proceso periódico, aprobado cada año por ley y requiriéndose pasar a un nivel superior en su planificación, ejecución y control en leyes futuras, inclusive en la ejecución de la ley corriente, consideramos oportuno proponer al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular las siguientes recomendaciones. 1. Que los ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios analicen e implementen medidas de índole económico-financiero que promuevan la correcta planificación. Fecha de cumplimiento, diciembre de 2018. Que los ministerios de la Agricultura, Energía y Minas, Industria Alimentaria, Transporte, Comunicaciones, Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Industria, Turismo, Salud Pública y Construcción, de conjunto con las organizaciones superiores de dirección empresarial que correspondan, informen a la dirección de la Asamblea Nacional el resultado de las medidas aplicadas y su efectividad para revertir la situación de las empresas con pérdidas, de lo cual deben ejercer control las comisiones permanentes respectivas. En el caso de los consejos de la administración provinciales de Santiago de Cuba, La Habana, Camagüey y Cienfuegos, informarán al respecto a la dirección de la Asamblea Nacional. Fecha de cumplimiento, diciembre de 2018. 3.
que los consejos de la Administración Provincial de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo realicen un análisis y propongan a la dirección de la Asamblea Nacional lo que corresponda para reducir o eliminar el déficit presupuestario planificado en el corriente. Fecha de cumplimiento, diciembre de 2018. Que los consejos de la Administración Provincial puntualicen en su plan de medidas para el control del presupuesto la sostenibilidad de los resultados que vayan alcanzando y la erradicación de las indisciplinas aún presentes, manifestadas en las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República a la liquidación del presupuesto, asociadas a la planificación, ejecución y control. Especial atención deberá prestarse para su eliminación a la indisciplina de asumir obligaciones superiores a las disponibilidades de efectivo y a la sobreejecución de los gastos planificados, lo cual constituirá uno de los objetivos fundamentales de las acciones de fiscalización a desarrollar por la Comisión de Asuntos Económicos. Fecha de cumplimiento, diciembre 2018. 5. Encargar a las comisiones de asuntos económicos, atención a los servicios y de industria, construcciones y energía, fiscalicen el proceso de entrega de subsidios a personas de baja solvencia económica en los territorios que mostraron inejecución al cierre del ejercicio fiscal. Fecha de cumplimiento, diciembre 2018. 6. Que la Oficina Nacional de Administración Tributaria informe a la dirección de la Asamblea Nacional las medidas fiscales para aumentar el potencial, incrementar la lucha contra la evasión fiscal y la subdeclaración de tributos. Fecha de cumplimiento, noviembre 2018. 7. Que las comisiones respectivas, en el desempeño de su control sobre los organismos inscritos en sus ámbitos de competencia, analicen en los casos que procedan las causas de los sobrecumplimientos excesivos de las utilidades en las empresas. Fecha de cumplimiento, diciembre 2018. Las comisiones de asuntos económicos y de asuntos constitucionales y jurídicos consideran que se cumplieron los propósitos y objetivos fundamentales para los cuales se concibió el presupuesto del Estado para el año 2017, que garantizó la vitalidad, estabilidad y continuidad del proceso económico y social del país, por lo que propone a esta Asamblea Nacional que se apruebe el informe de liquidación del presupuesto del Estado año 2017, con las recomendaciones presentes en este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Oscar Luis. Hemos escuchado el informe del presupuesto y el dictamen. Ahora corresponde cederle la palabra sobre estos dos documentos a los diputados que la soliciten. Tema muy importante. La compañera Teresa González Barea tiene la palabra. Puerto Padre, Las Tunas. Sí. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, compañeras y compañeros, diputados e invitados. Diputada Teresa González Bareas por el municipio de Puerto Padre de la provincia de Las Tunas. Primero, quisiera agradecer a la ministra de Finanzas y Precios por tan valiosa información de su ministerio
y no solo aquí en el plenario con la liquidación del presupuesto, sino también con la valiosa información que se nos dio en la Comisión de Asuntos Económicos. A partir de las dificultades presentadas en el proceso de planificación del año 2017, se han adoptado un grupo de medidas y se han dado importantes pasos en aras del perfeccionamiento de este proceso de la planificación. Durante el año 2018, que incluye además la proyección para el 2019, han primado relaciones de trabajo mucho más estrechas que años anteriores entre los tres ministerios, me refiero a Economía y Planificación, Finanzas y Precios y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que ha participado muy activamente la CTC y los sindicatos. Se han realizado varias videoconferencias que han permitido interactuar con los territorios y esa interacción ha sido muy buena, porque se ha incrementado la asesoría en este complejo tema de la elaboración de los planes. Aún cuando existió atraso por parte de algunos organismos en la desagregación del plan y su notificación a las estructuras de base, debemos significar que se avanzó en esta tarea. La exigencia fue mayor, pero debe continuar fortaleciéndose. Considero oportuno insistir en la necesidad de lograr mayor vínculo desde los organismos y de las OSDEs creadas con las organizaciones de base, desde la concepción del plan, la elaboración, la ejecución y el control de dicho plan de la economía. Persisten dificultades varias que fueron detalladas en el dictamen, a las cuales hay que continuar prestándole una atención priorizada. Es necesario lograr mayor articulación efectiva entre el plan de la economía y el presupuesto, aun cuando reconoce el dictamen todas las deficiencias y los problemas que tenemos con la fuerza laboral en los organismos globales de la economía. Estamos convencidos de que podemos mejorar los resultados obtenidos hasta hoy y a partir de las recomendaciones que se dieron a conocer en el dictamen, avanzar mucho más en este tema de la planificación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Teresa González. Has dicho cosas muy interesantes, reafirmando las que se plantean en el dictamen, donde hay un grupo importante de tareas, de actividades, que aunque se plantean en algunos casos determinadas fechas para instrumentarlas, pero tienen que ser tareas que tenemos que trabajar en ellas sistemáticamente, porque realmente, tal y como se ha expresado por la compañera Lina, lo que se ha expresado en el dictamen, los análisis que se han hecho por la Contraloría, una cosa tan importante como el presupuesto, todavía tenemos dificultades. Aquí hemos oído hoy la información de en qué se usa el presupuesto, cuántos beneficios tiene para nuestra población lo que el Estado invierte a través del presupuesto para el nivel de vida y de atención de las poblaciones. Pero también se han planteado defectos que tenemos, como violaciones, tributos que no se pagan, subdeclaraciones con relación a los tributos que hay que pagar, uso indebido del presupuesto, dificultades en la tesorería, lo cual conlleva a veces
que hayan desviaciones de los recursos del Estado para enriquecimiento de personas individuales. Y creo que los compañeros, en el análisis que han realizado en la comisión o en las comisiones, han tratado de poner en el dictamen un grupo importante de actividades, incluso en la cual se mencionan cuáles son tanto las provincias como los organismos que mayores dificultades tienen y cuáles son todavía aquellos aspectos que están afectando. Muchos de estos temas que aquí se han planteado han sido objeto de discusión recientemente, tanto en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros como en el Consejo de Ministros, como en las propias visitas que se han estado haciendo a los territorios, etcétera. Y es necesario que en este sentido haya una participación de todos. Si todo este presupuesto, como aquí se ha dicho, salud, educación y todo, van para el pueblo, es el propio pueblo quien tiene que defender también que se cumpla con este presupuesto. Y si el presupuesto es ley, tenemos que cumplir cada uno de los aspectos que como ley aprobamos en ese presupuesto, y quien los incumpla, sencillamente hay que tomar medidas con ellos. Me parece que ha sido importante lo que ha planteado. No sé si hay algún otro compañero, diputado o diputada, que quisiera hacer uso de la palabra. Si Lina quiere insistir en algún otro aspecto. Compañero presidente Lazo, con el análisis que usted ha hecho, a nosotros nos parece que se hace un cierre de los problemas que estamos presentando, que tenemos que enfrentar. Tenemos potencialidades en el país para combatir todos estos problemas que están presentes en el cierre del año 2017, o sea, durante el transcurso de ese año, y en este que está decursando. Estamos en el combate hoy y sabemos que hay posibilidades de resolverlo. Lo que no nos podemos cansar ni pensar que no se puede o que es imposible. Hay que batallar hasta el final. Si un método no nos ha dado resultado, hay que aplicar otro. Y sencillamente hay que explotar al máximo todas las posibilidades, como usted ha planteado. Por lo tanto, estoy de acuerdo con su análisis y con la reflexión que usted muy bien ha realizado acerca de los documentos y resúmenes que le hemos presentado. Bueno, si más nadie pide la palabra, sometemos a la consideración de la Asamblea el informe y el dictamen que aquí ha sido presentado. Los compañeros diputados y diputadas que estén de acuerdo, que lo demuestren levantando la mano. Bien, en contra. Abstenciones. Nadie. Entonces, a cumplirlo. Trabajar fuerte en ese sentido.